Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2039 del presente año, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general total, promovida por Sindicato de Trabajadores de Educación de Telesecundarias de Retalhuleu, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundarias de Santa Rosa, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundarias de Quiché, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundarias de Zacatepeques, Sindicato de Trabajadores de Educación de Telesecundaria de Suchitepeques, Sindicato de Trabajadores Educativos de Telesecundaria de Quetzaltenango, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundaria de San Marcos, Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de Educación de Telesecundarias de Izabal y Sindicato de Trabajadores de Educación Básica de los Institutos Nacionales de Telesecundaria del Departamento de Jutiapa, con el objeto de impugnar el acuerdo ministerial número 1021-2017 que emitió el Ministerio de Educación el 4 de abril de 2017, publicado en el Diario Oficial el 10 de abril del año 2017. El señor Secretario General de la Corte hará relación de las peticiones de fondo de la acción presentada y efectuará las advertencias reglamentarias para la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Las entidades promotoras de la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general promovida, con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito originario de la acción, solicitan que oportunamente se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad general total del acuerdo ministerial número 1021-2017 de fecha 4 de abril de 2017, proferido por el Ministerio de Educación, y se hagan las declaraciones que en derecho corresponden, expulsando de manera definitiva de nuestro ordenamiento jurídico la disposición impugnada. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada uno de los sujetos intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los solicitantes de la acción de inconstitucionalidad y de la presente vista pública, es decir, el Sindicato de Trabajadores de Educación de Telesecundarias de Retalhuleu por medio de sus miembros Gema Beatriz del Carmen Montiel Morales, Luis Delfino Martínez Reynoso, Carlos Rolando Morales Yac, Miguel Ángel Chávez Liberato, Edelmira Santos Sánchez Morán de Gómez, James Harry Montiel Morales, Aurora Janet Calderón Maldonado, Alma Cruz Guardado Mijango y José Chaperno Hernández, y las entidades ya mencionadas, quienes actúan con el auxilio de los abogados Rosa Fernanda Vázquez Camey, Byron Cruz Villagrán Villeda y Lesbia Guadalupe Amezquita Garnica, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Solicito la venia del tribunal para consultar mis anotaciones para
efectos de las citas de ley que voy a realizar, que son textuales. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Previo a entrar en materia, es necesario lamentar que una vez más, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la Nación recurran, como sucede en otras acciones de inconstitucionalidad, al argumento de la falta de parificación, situación que es errónea, toda vez que se trata de una inconstitucionalidad general total, que no requiere que se refiera el accionante de manera individual a cada artículo de la norma impugnada. Esto porque este requisito solamente es exigible en el caso de las inconstitucionalidades de carácter parcial que no afectan la integralidad y el objeto normativo de la norma impugnada. De la misma manera, aducen de manera errónea tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la Nación que la presente acción debió tramitarse a través de la vía del amparo, situación que, como citamos, es errónea. Esto porque no se trata de una resolución legitimante y notificada a una persona en particular. Tampoco se trata de una reglamentación que se dirija a un universo determinado de personas. Por el contrario, se dirige la norma impugnada a un universo indeterminado de personas que pueden participar de un proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal y que no mantienen en este momento una relación laboral vigente con el Ministerio de Educación. En ese sentido, el argumento sostenido por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la Nación carecen tanto de sustento fáctico como de sustento legal. Ahora bien, la norma impugnada es una norma reglamentaria de segundo orden, que reglamenta otra norma reglamentaria y como tal puede ser confrontada no solo con la Constitución Política de la República, sino también con otras normas de mayor jerarquía cuya función es dotar de positividad las garantías constitucionales. Esto sobre la base de las limitaciones al poder reglamentario que establecen los artículos 2, 5, 44, 103, 106, 152, 154, 155, 175, 183, literal E, 194 y 204 de la Constitución Política de la República. Al evacuar la audiencia que le fuere conferida ante esta Corte, el ente emisor de la norma impugnada reconoce que el objeto de la norma impugnada es regularizar relaciones laborales que se encuentran vigentes en este momento en el Ministerio de Educación y que se han mantenido vigentes durante más de 18 años, cuya temporalidad ha sido simulada en fraude de ley por la entidad emisora de la norma impugnada. Reconoce también el ente emisor de la norma impugnada que a estas relaciones laborales se les ha aplicado desde la contratación y durante todo el tiempo que han estado vigentes las mismas la ley del servicio civil y que sin embargo a través de la norma impugnada pretende ahora aplicárseles únicamente en lo que les perjudica y afecta el decreto 1485 del Congreso de la República. Reconoce también el ente emisor de la norma impugnada que la simulación en fraude de ley durante más de 18 años que ha realizado no es imputable a los trabajadores, presupuesto que además es previsto y regulado por el artículo 26 del Código de Trabajo. Esta regulación, honorables magistrados y magistradas, consiste básicamente en el cambio de renglón presupuestario al que se carga la partida salarial de los trabajadores, es decir, cambio el renglón presupuestario del 022-021 al renglón presupuestario 011, al que debió cargarse el salario de los trabajadores desde un inicio de la relación laboral por tratarse de relaciones laborales que se desempeñan en funciones de naturaleza permanente, situación que fue obviada en fraude de ley por más de 18 años por el Ministerio de Educación. Es de destacar, honorables magistrados, que la norma impugnada se dirige a los técnicos especializados en telesecundaria que llevan la educación básica gratuita al área rural del país, especialmente a las mujeres del área rural del país, quienes deben caminar incluso 10 horas para llegar al lugar donde desempeñan sus funciones y quienes además no devengan un salario acorde siquiera al costo de la canasta básica de alimentos por el salario que desempeñan. Es de destacar que la aplicación de la norma impugnada conlleva además el cierre de muchos establecimientos de telesecundaria en el área rural en violación del derecho a la educación que asiste a las mujeres y a los jóvenes del área rural. Ahora bien, la norma impugnada
condiciona esta regularización a una convocatoria y un proceso de selección, reclutamiento y contratación de los trabajadores y trabajadoras que ya laboran en el Ministerio de Educación y que han laborado en el Ministerio de Educación por más de 18 años en la modalidad de telesecundaria. Proceso en el que puede participar, además, cualquier persona que no labora en estos momentos para el Ministerio de Educación y en el que no necesariamente los trabajadores que están laborando en estos momentos serán nombrados para ocupar dicho puesto. Aparte de que simula el ingreso al Ministerio de Educación, debe indicarse, honorables magistrados, que la convocatoria es un instituto regulado para cubrir puestos vacantes y que la norma impugnada está implementando una convocatoria para cubrir puestos que se encuentran actualmente ocupados por los trabajadores y trabajadoras de telesecundaria. La norma impugnada también modifica las condiciones fundamentales de trabajo de los técnicos especializados en telesecundaria, como lo son la disminución significativa del salario base que actualmente devengan los trabajadores y que, como cité, no alcanza ni siquiera el costo de la canasta básica de alimentos. El cambio de las obligaciones derivadas del contrato y genera incerteza jurídica respecto al lugar en que deben desempeñarse las funciones, autorregulándose de esta manera la entidad patronal, un jus variandi básicamente ilimitado. Por otro lado, la norma impugnada somete a los trabajadores y trabajadoras a un marco regulatorio distinto al que se les ha aplicado desde el inicio de sus relaciones laborales y los obliga a competir, como cité anteriormente, con otras personas que actualmente no laboran para el Ministerio de Educación para ocupar los puestos que actualmente ocupan, sobre la base de una disposición unilateral del ente emisor de la misma, que en este caso también es el patrono de los afectados. En otras palabras, magistrados, se trata del ejercicio de una facultad reglamentaria para evadir el cumplimiento de las disposiciones de la normativa ordinaria y a la vez para evadir el cumplimiento de las cientos de sentencias que están obteniendo los trabajadores en la jurisdicción privativa del trabajo que declara esta simulación y sus efectos. En este marco es preciso traer a colación que el principio de supremacía constitucional no solo cumple la función de dotar al ordenamiento jurídico de una jerarquía normativa que permite expulsar del ordenamiento jurídico la norma de menor jerarquía que contravenga las garantías constitucionales, sino que además cumple la función de garantizar la propia armonía del ordenamiento jurídico y la congruencia de cada norma vigente en el país con las normativas constitucionales y sus garantías, y el ordenamiento jurídico como un todo orgánico. De la misma forma, este principio de supremacía constitucional establece una limitación al poder de legislar o emitir disposiciones jurídicas de distinto orden, tanto a los órganos como a los funcionarios a los que se les ha delegado esta posibilidad o esta facultad. Por lo tanto, no es congruente con dicha facultad emitir una disposición reglamentaria para evadir el cumplimiento de disposiciones normativas de mayor jerarquía, porque ello conduciría a la pérdida de la certeza jurídica, que es el principio fundamental del Estado de Derecho. De ahí que al encontrar una norma reglamentaria como la que impugnamos en esta mañana ante esta Corte y que evacuamos en esta vista pública, que modifica un reglamento de mayor jerarquía, que contraviene las consecuencias jurídicas previstas en la normativa ordinaria, que produce contención de las garantías constitucionales y que además de ello muestra notables incongruencias entre su objeto normativo y las disposiciones que regula en sí misma, estamos ante una norma que es evidentemente inconstitucional, toda vez que la observancia de las garantías constitucionales en la misma devendría en que fuese armónica con el resto del ordenamiento jurídico y con los principios constitucionales. En el caso de los derechos laborales, la Constitución Política de la República en su artículo 101 establece que la función de la legislación laboral es la búsqueda de la justicia social. El artículo 103 preceptúa que esta justicia social se realiza mediante la tutela al trabajo y el artículo 106 garantiza la intangibilidad de los derechos laborales protegiéndolos a través de su irrenunciabilidad para los trabajadores, la nulidad ipso iure de los actos que causen un efecto regresivo en los mismos y estableciendo la progresividad como objeto regulatorio del trabajo, asegurando que en caso de duda o conflicto se va a aplicar la norma más tuitiva al trabajo. En este caso, el objeto de la norma impugnada es regularizar la situación laboral de trabajadores y trabajadoras respecto a los cuales el Estado de Guatemala ha simulado por más de 18 años una contratación temporal, extremo que es reconocido expresamente por la norma impugnada y por la autoridad emisora de la misma al evacuar la audiencia que le fuere concedida, lo cual es incongruente a partir de, como ustedes podrán constatar, la norma impugnada
abarca a quienes no tienen en estos momentos ninguna relación laboral con el Ministerio de Educación ni la han tenido. La norma impugnada, además, pretende tal regularización implementando un nuevo proceso de reclutamiento, selección y contratación de los trabajadores que actualmente laboran en esos puestos de trabajo, quienes deben competir con otras personas que no laboran en el Ministerio de Educación para ser nombrados en el puesto de trabajo que actualmente ocupan, lo que presupone el someter a los afectados a la posibilidad de ser o no nombrados, extremo que sujeta a la regularización a consecuencias y supuestos de aplicación distintos a los que establece el artículo 18 y el artículo 26 del Código de Trabajo, que han sido aplicados de manera contundente en múltiple jurisprudencia por esta honorable Corte. La norma impugnada también es incongruente al pretender la aplicación de una norma que nunca ha regulado las relaciones laborales de los técnicos especializados en telesecundaria, únicamente magistrados en todo aquello que les perjudica, pero no en todo aquello que pudiera beneficiarlos. Es decir, la aplicación del decreto 1485 del Congreso de la República, imponiendo además un procedimiento adjetivamente previsto para plazas vacantes a plazas que se encuentran actualmente ocupadas y lo han estado por más de 18 años. Imponiendo a la vez criterios de ascenso que no se encuentran tampoco contemplados en el decreto 1485, para ubicarles en una categoría A, como si se tratara de relaciones laborales de nuevo ingreso. Esto tiene vital importancia en el marco de las prohibiciones expresas establecidas en el artículo 106 constitucional, ya que al tratarse de un reconocimiento unilateral efectuado por el ente emisor de la norma, que en este caso también es el patrono de los afectados, debió preverse el ajuste escalafonario que correspondía a cada trabajador de conformidad con su tiempo de servicio y las labores que real y objetivamente han desempeñado de manera eficiente, como lo prueba el hecho de que cada año han sido contratados nuevamente para el desempeño de las mismas funciones durante más de 18 años, así como el ajuste salarial derivado de esta durante la relación laboral, tal y como lo prevé el decreto 1485 del Congreso de la República, ya que el cambio de clasificación de puesto de trabajo de técnico a docente no es el producto de una orden judicial de un órgano competente, sino es producto de la declaración unilateral de la entidad emisora de la norma. En consecuencia, al reconocerse unilateralmente el carácter docente a una plaza, este reconocimiento abarca todo el tiempo de la relación laboral que se ha mantenido vigente. Esto implica que al no hacerse esta previsión específica y vincular la posibilidad de contratación de quienes ya están laborando a criterios de ascenso escalafonario como los méritos académicos y el tiempo de servicio, que se inhabilitan para un nuevo ascenso de categoría escalafonaria de conformidad con el artículo 52, literal D del decreto 1485 del Congreso de la República, se está condicionando la regularización a una reducción de derechos contraria a lo establecido en el artículo 106. Esto… Abogada, el tiempo ha finalizado, vamos a dar 3 minutos más para ir haciendo conclusiones, por favor. Muchísimas gracias, honorable presidente. Para finalizar, quisiéramos recordar a esta Corte, aunque es conocedora de derecho y sabe que nos asiste la razón jurídica, quisiéramos solicitarle a la Corte que sobre la base de las garantías que se reconocen al trabajo en los artículos 101, 103, 106 de la Constitución y el Código de Trabajo proscribe la simulación en sus diversas manifestaciones en sus artículos 18, 26, 81, 156, anteponiendo la realidad a la forma, extremo que ha sido ratificado de manera acertada por la innumerable y valiosa jurisprudencia de esta Corte. No obstante, el realismo y objetividad del derecho de trabajo en que se sustenta la primacía de la realidad, contrario al argumentado por el Ministerio de Educación, tiene por objeto la restauración de los derechos irrenunciables y irreductibles de los trabajadores que se han afectado mediante la simulación por más de 18 años de su situación real con una distinta. Es decir, tienen una finalidad reparadora, restauradora, y en consecuencia sobre la base de la misma no es posible la imposición de un proceso de selección, reclutamiento y una nueva contratación para quienes ya se encuentran laborando y se han encontrado laborando por más de 18 años en el Ministerio de Educación, lo cual hace la norma impugnada. En ese sentido, honorables magistrados, y respecto a lo ya referido, solicitamos, sin perjuicio de los alegatos que hemos presentado por escrito al evacuar esta audiencia, debido al poco tiempo con que contamos para hacerlo de manera verbal, que se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad general y se expulse de nuestro ordenamiento jurídico el acuerdo ministerial número 1021-2017, de fecha 4 de abril de 2017 del Ministerio de Educación. Solamente, señor presidente. Muchas gracias, abogada Mezquita Garnica. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio de Educación por medio del ministro Óscar Hugo López Rivas,
que delegó su representación para la audiencia de la vista pública señalada en la abogada Glenda Yadira Cifuentes Mazariegos, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores honorables magistrados, señor secretario y a las partes dentro del presente proceso. Con relación a la inconstitucionalidad general total planteada al Acuerdo Ministerial 1021 de fecha 4 de abril de 2017 emitido por el Ministerio de Educación, debemos de partir de la creación del programa de telesecundaria. El programa de telesecundaria se creó a través del Acuerdo Ministerial número 39 de fecha 3 de marzo de 1998, en el cual encontramos la figura de técnicos especializados en telesecundaria, que son los que se encargan de el acceso a la educación por medio de clases pregrabadas con videos, en la cual posteriormente es monitoreada y certificada por los mismos técnicos especializados, y posteriormente el Ministerio de Educación emite los diplomas y certificados al respecto. Con relación a esa relación laboral que se ha tenido entre el Ministerio de Educación y los técnicos especializados, los mismos se han regido solamente por la Ley de Servicio Civil y no por el decreto 1485, que es la que rige a los maestros y maestros de forma tutelar. En ese sentido, sobre el memorial que ellos están presentando, nosotros encontramos que no existió esa confrontación o parificación que se encuentra regulada en el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, al igual que el artículo 12, literal F del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se debió hacer énfasis sobre la vulneración del derecho constitucional de cada una de las normas que ellos estaban señalando. Asimismo, en los técnicos especializados encontramos nosotros que muchos de ellos cuentan con carreras de secretarios, bachilleres, peritos y no así con el título de maestros. En ese sentido, el acuerdo ministerial lo que quiere realizar es la corrección de las administraciones anteriores para que se puedan tener los mejores derechos para ellos. Entonces, el motivo real de la emisión del acuerdo que ahora está siendo impugnado es llevarlo al principio de realidad del derecho laboral. En ese sentido, la presente acción general total del Acuerdo Ministerial 1021 solicitamos nosotros que sea declarada sin lugar y que se desestime por no haber cumplido con los requisitos de la ley de la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Cifuentes Mazariegos. Se clausura la presente audiencia. Buen día.